¿Tengo que mandar otro mail para ir al gabinete o es sí o No, sin...? no, todo el mundo rinde presencial, así que no hace falta comunicar nada. Perfecto, gracias. Bueno, bueno, hoy está previsto que veamos la unidad 9 que trata sobre crecimiento. Es un poco un ensamble hacia del corto al largo plazo, por decirlo de alguna manera. Eh, Vamos a compartir. Bueno, entonces vemos la unidad 9. Los objetivos que perseguimos en esta unidad es explicar las diferencias que hay tanto a través del tiempo como entre diferentes países en lo que se refiere a los niveles de producción, a los niveles de PBI que alcanzan los diferentes países. Es decir, por qué cambia, por qué crece, porque eso es lo que muestra la tendencia de que hay un crecimiento sostenido de los niveles de producción desde la existencia misma de los países y de las economías. Vamos a tratar de identificar las variables que nos permiten medir el crecimiento económico. Vamos a ver qué determina el crecimiento del producto de una economía y vamos a ver qué papel juegan las políticas económicas en permitir que una economía crezca más que otra, y eso lo vamos a medir a través del aumento del ingreso per cápita. Los contenidos entonces van a referir al concepto y los determinantes del crecimiento económico. Vamos a ver el modelo de Solow. Hay dos modelos que abarca la bibliografía básica en esta unidad. Nosotros vamos a ver uno de ellos en este momento, que es el modelo de Solow, y voy a subir un video para que después ustedes, como actividad del día jueves, vean el modelo de Harold Domer, un video desarrollado por el profesor Mota hace algunos años que está muy, muy bueno, muy, muy claro. Dentro de los contenidos también vemos el proceso de crecimiento, la relación que hay entre la acumulación de capital y la tasa de ahorro. También vamos a ver en algún momento cómo se incluye el progreso técnico, que en una primera etapa lo vamos a dejar afuera. Y para cerrar con la convergencia o no de los ingresos reales per cápita entre las diferentes economías en el transcurso del tiempo. Bueno, el crecimiento, por crecimiento económico vamos a entender el incremento del Producto Real a través del tiempo. Llamamos nosotros crecimiento efectivo al aumento de la producción de equilibrio, ¿sí? Y esto se puede verificar ya sea, como lo hemos visto hasta ahora, a corto plazo o a más largo plazo. En el corto plazo, el crecimiento, o lo que llamamos crecimiento o aumento de PBI, no sé si llamarlo estrictamente crecimiento, es una palabra que se utiliza para el mediano y el largo plazo, pero digo, sí hemos visto que el producto puede crecer en el corto plazo y eso es por tirones de la demanda, por decirlo de alguna manera. Como en el corto plazo tenemos factores productivos desempleados, entonces es factible que los aumentos de la demanda sean atendidos por incrementos en el mismo sentido de la oferta. En el largo plazo sucede lo contrario, es decir, la oferta agregada es la que tironea, la que determina el crecimiento de la producción potencial. Esta producción potencial se va a traducir en incremento en la producción efectiva si la demanda agregada acompaña, lo cual en el modelo que vamos a ver, que se basa o que
toma la ley de Say, que dice que cada oferta genera su propia demanda, obviamente es de esperar que eso suceda entonces. O sea que este incremento potencial de la producción derivado o que viene por el lado de la oferta sea acompañado por el correspondiente aumento de la demanda agregada. A largo plazo, el crecimiento va a depender de la disponibilidad de recursos productivos, trabajo, capital, recursos naturales que nunca metemos en el análisis, pero sabemos que son importantes, y de la eficiencia con que se utilicen. La eficiencia tiene que ver con la tecnología, la mejora en la organización del trabajo. Del proceso de crecimiento económico se pueden identificar algunas características que sobresalen. Estos remarcos son cosas que se observan, ¿sí?, de los diferentes procesos de crecimiento que ha habido en los distintos países a través del tiempo. La producción por habitante, la producción per cápita, crece a lo largo del tiempo y es difícil encontrar algún periodo en el cual se haya observado una disminución de la producción per cápita, salvo por hecho catastrófico o como sucedió no hace demasiado tiempo por pandemia. Pero si no sucede un hecho inusual, lo que se verifica es que la producción per cápita crece a lo largo del tiempo. El capital por trabajador también crece a través del tiempo y en definitiva es lo que determina que la producción per cápita verifique un crecimiento continuo. La tasa del rendimiento del capital tiende a ser constante, lo mismo que la relación capital-producto y la relación capital-trabajo. Ya lo vamos a ver con más detenimiento estos 3 puntos centrales: capital por trabajador, tasa de rendimiento del capital y la relación capital-trabajo en el modelo de Solow. Bueno, y lo otro que también se observa es que la tasa de crecimiento del producto no es la misma en los diferentes países. Hay algunos países que crecen más, que son los países que normalmente llamamos como desarrollados, y algunos países que crecen menos, muy poco o nada, dentro de los cuales están los países subdesarrollados, economías periféricas. De esos hechos que hemos estado analizando recién, podemos tomar dos aristas: lo que es la contabilidad del crecimiento y, por otro lado, lo que es la teoría del crecimiento. La contabilidad del crecimiento trata de mostrar numéricamente cuánto crece la economía y de qué depende, no de qué depende, sino cuánto contribuye cada uno de los factores a ese crecimiento. Mientras que la teoría del crecimiento intenta buscar de qué manera los distintos determinantes afectan el crecimiento y cómo a través de diferentes políticas se puede afectar esa tasa de crecimiento, como puede ser, por ejemplo, el modelo que vamos a ver, en el cual la tasa de ahorro juega un papel en la generación de capital y este a su vez influye en el crecimiento del PBI. Vamos a usar obviamente una función de producción para estudiar dos fuentes del crecimiento: los aumentos en el uso de los factores productivos y la mejora en la productividad. Esta mejora en la productividad es lo que normalmente denominamos tecnología.
Bueno, la función de producción entonces establece un vínculo entre la producción y los diferentes recursos productivos que se utilizan conjuntamente con la tecnología. Acá lo tenemos representado por Y igual a, que es la tecnología, por una función del capital y el trabajo. En realidad, si bien hablamos de trabajo, la N está mostrando lo que es la población. Pero bueno, normalmente la población económicamente activa crece al mismo ritmo o un ritmo similar al de la población total. Obviamente, utilizar más factores productivos va a implicar un aumento de la producción, ¿sí? Y eso se debe a que el producto marginal, tanto de la mano de obra como del capital, son positivos. Es decir, que cada unidad de trabajo que agregamos o cada unidad de capital que agregamos permiten efectivamente aumentar el producto. Como un primer paso de simplificación, vamos a expresar en términos de tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener la tasa de crecimiento de la producción, delta Y sobre Y, que va a ser igual a, en este caso, también agregamos la participación del trabajo y la participación del capital dentro de esta función de producción. O sea que no es suficiente con conocer de cuánto trabajo y de cuánto capital disponemos, sino de que debemos saber en qué modo se combinan, cuál es el porcentaje de participación que le corresponde a cada uno de ellos en la producción total. Entonces tendremos la participación del trabajo por el crecimiento del trabajo, que es 1 menos tita por delta n sobre n, más la participación del capital por el crecimiento del capital, tita por delta k sobre k, más el progreso tecnológico. Bueno, como les decía, entonces esta ecuación resume los aportes del incremento, que al incremento de la producción se debe por incremento en el factor trabajo, en el factor capital, y la contribución que ellos hacen está relativizada por la participación que les corresponde a cada uno de ellos. El progreso tecnológico, obviamente, es el último término y es el primero que vamos a excluir cuando cuando iniciemos en sí el análisis del modelo de crecimiento. Primero lo vamos a excluir, pero finalmente lo vamos a, después de que observemos cómo afecta la tasa de crecimiento, otros determinantes, otros factores, finalmente vamos a incluir la mejora tecnológica como el punto de inflexión que permite el paso del corto al largo plazo. Bueno, este es simplemente un ejemplo que es el mismo que tienen ustedes en la bibliografía, donde les da una participación del capital del 0,25, obviamente tiene que sumar 1, así la participación, la suma de participaciones de los diferentes factores, por lo tanto le corresponde un 0,75 al trabajo. Y el trabajo crece a una tasa del 1,2%, el capital al 3%, la productividad al 1,5%. Aplicando esa fórmula, se obtiene que el crecimiento, que la tasa de crecimiento del producto es del 3,15%. Después ustedes lo verifican en su casa.
Bueno, esa ecuación entonces representa la que hemos estado desarrollando hasta ahora y que ahí la tenemos resumida, sin numeritos, digamos, de manera analógica. El incremento del producto que está dependiendo de la participación del trabajo, de la participación del capital y de la tecnología. El tema es que eso está representando el crecimiento del producto total y normalmente, y a los efectos de comparación incluso entre diferentes economías, lo que se suele hacer es trabajar con el ingreso per cápita y con el capital per cápita, ¿sí? Entonces, si uno quiere trabajar con el crecimiento económico, lo relevante son los valores per cápita que se obtienen dividiendo, obviamente, por la población total. Por eso les decía yo hace un ratito de que la N en realidad está simbolizando la población total y no el trabajador, más allá de que indistintamente hablemos de capital per cápita o de capital por trabajador o de ingresos per cápita o de ingresos por trabajador. Bueno, allí tienen entonces lo que es el PBI per cápita, que se obtiene de dividir el producto total por la población y el capital per cápita, dividir el total del capital del proceso productivo por la población total también. Profe, tengo una pregunta. Sí. El signo que parece un cero, que usted le dijo tita, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es? ¿Un multiplicador? ¿Qué No, sería? es la participación. Tita es la participación en este caso, si te fijas en el segundo término del capital, en el proceso, en la función de producción. ¿Cómo combinás vos para obtener un determinado producto los factores productivos? Bueno, 0,25, como teníamos en el ejemplo, de capital con 0,75 de trabajadores, ¿sí? Ese es el porcentaje o la participación en el proceso productivo que le corresponde al capital y al trabajo. Como tiene que Ah, sumar ok. uno, porque son solamente dos factores productivos, si tuviéramos más factores productivos, la sumatoria total debería ser 1, igualmente, o sea que tendría que ser 0,75, 0,15 y 0,10, ponele, si incluyéramos recursos naturales. Ah, ok, Como excelente. solamente, claro, como solamente incorporamos dos, la sumatoria de esos dos tiene que dar 1. Ok, perfecto. Bueno, Gracias. seguimos. Entonces, la tasa de crecimiento del PBI y del capital se pueden expresar alternativamente en términos de las tasas de crecimiento por trabajador. Entonces tendríamos que la tasa de crecimiento total del producto sería la tasa de crecimiento per cápita más la tasa de crecimiento poblacional. Y lo mismo cuando nos referimos al crecimiento del capital. Crecimiento del capital sería el crecimiento del capital per cápita más la tasa de crecimiento poblacional. Para convertirlo en valores per cápita, lo que hacemos entonces es restar el aumento demográfico, como lo tenemos en la ecuación que estoy tocando ahora con el cursor, ¿sí? Allí entonces, para obtener el PBI per cápita o el ingreso per cápita, tomamos el incremento del ingreso total menos el incremento de la población o el incremento poblacional, y del otro lado hacemos lo mismo, ¿sí? Restamos el incremento poblacional para llegar a la ecuación de abajo, donde tenemos
equivalente a este primer miembro de la ecuación del medio sería el incremento del capital per cápita, del ingreso per cápita. Y en el segundo miembro tenemos la participación del capital por el incremento del capital per cápita más el progreso tecnológico. ¿Por qué desapareció? Porque ustedes acá arriba tienen la participación, digamos, del factor trabajo por 1 menos tita. Bueno, cuando le restamos, porque acá estamos diciendo de que restamos a los efectos de obtener los valores per cápita, restamos delta n sobre n. Cuando restamos en este primer término del segundo miembro, obviamente eso se hace 0 y por eso es que desaparece y no lo tenemos en la ecuación del medio. Una explicación matemática, pero obviamente desaparece sin... no hace falta recurrir a esa expresión matemática para encontrar que desaparece. Si estamos en valores per cápita, es obvio que no tenemos que considerar al primer término de esa ecuación. Bien, ¿qué muestra la evidencia empírica respecto de la producción per cápita? Bueno, van a mostrar, eso es lo que vamos a determinar en lo que sigue, la importancia de la acumulación de capital y el progreso técnico para el crecimiento. No lo hemos señalado acá, pero la acumulación del capital tiene que ver también con la tasa de ahorro, al menos en una primera etapa, hasta que se alcance el estado estacionario, que ya vamos a ver qué es. El crecimiento demográfico reduce el PBI per cápita, a pesar de lo cual aumenta el PBI total. O sea, el PBI agregado, indudablemente que si aumenta la población, aumenta, pero eso, si solamente observamos que el aumento en la producción total se debe a un crecimiento demográfico, es más que obvio que la producción per cápita va a caer. Y un tercer punto, que es por allí, dicen, bueno, ¿por qué no desarrollan o no muestran un modelo en el cual se vea cómo afectan esos otros factores que siempre mencionamos que pueden ser relevantes a la hora de analizar el crecimiento económico, como son los recursos naturales y el capital humano? Obviamente un país puede ser, una economía puede ser subdesarrollada durante toda su historia y de pronto descubre pozos petrolíferos y pasa a tener un crecimiento sideral y a transformarse en un país desarrollado. Entonces, es obvio que los recursos naturales, aunque no lo estemos incluyendo en estos modelos, es importante. Y obviamente la capacitación que recibe la fuerza de trabajo y que la transforma en capital humano precisamente también es relevante. Bueno, de lo que les decía que vamos a ver en esta presentación. Es el modelo de Solow y está clasificado dentro de lo que se denomina modelo neoclásico. Entonces, por allí cuando encuentren, esto lo quiero aclarar porque por allí alguno dice, ¿cuál es el modelo neoclásico? Cuando uno hace una pregunta en la cual en el enunciado, en lugar de hablar del modelo de Solow, pone el modelo neoclásico, bueno, se refiere a este modelo, más allá de que toma cosas del keynesianismo y cosas de la escuela clásica, ¿sí? Del keynesianismo, ¿qué es lo que toma? Bueno, que considera que el ahorro es un porcentaje del ingreso, ¿sí? Está determinado por el ingreso y es un porcentaje del mismo. En lo que conocemos en los modelos que hemos estado viendo
hasta ahora como la propensión marginal a ahorrar. Bueno, eso es del keynesianismo y es lo mismo que toma el modelo de Solow. Y respecto del mercado de trabajo, toma la idea de que la oferta de trabajo no depende del salario real, sino que de alguna manera está relacionada con el salario nominal, ¿sí? Y de la escuela clásica o neoclásica también toma dos argumentaciones. Por un lado, supone que trabajo y capital se pueden reemplazar mutuamente, ¿sí? Es decir, que una misma producción puede ser obtenida por diferentes combinaciones de trabajo y capital. Y por otra parte, lo que yo les decía hace un rato, parte de la ley de Say y supone la igualdad entre ahorro e inversión. De modo que no hay ninguna posibilidad de que exista excesos o insuficiencias de demanda. Es decir, la economía siempre se encontraría en equilibrio en ese proceso de crecimiento que analiza el modelo de Solow. Una de las conclusiones de este modelo de Solow es que hay una correlación, una relación directa entre la inversión y la tasa de crecimiento, pero esto se ve en el corto plazo. A largo plazo, la tasa de crecimiento del producto no depende de la tasa de inversión. Insisto, esto es lo que muestra el modelo, no es lo que indicaría la realidad ni otras teorías, obviamente, más abarcativas. Inicialmente suponemos que no va a haber progreso tecnológico, lo que implica que la economía va a alcanzar un nivel de producción y de capital de largo plazo que vamos a llamar equilibrio de estado estacionario o un equilibrio estable. El equilibrio de estado estacionario de la economía viene a ser la combinación de PBI per cápita y capital per cápita, en el cual la economía no se mueve, está en descanso, está en una situación en definitiva, de equilibrio, en el cual las variables per cápita se igualan a cero. O sea, alcanzado el equilibrio de estado estacionario, ya no crece ni la producción per cápita ni el capital por trabajador. Y lo que va a crecer a partir de ahí la economía es simplemente lo que crezca la población. Lo que va a crecer la economía referida como incremento del producto total. Recuerden que en ese estado estacionario la producción per cápita deja de crecer. Bueno, el modelo se formaliza, al menos como lo vamos a presentar nosotros, en 3 pasos. Vamos a identificar las variables que nos llevan al estado estacionario. Vamos a mostrar la transición desde una situación particular hacia el estado estacionario. Y por último vamos a introducir, como les decía recién, el progreso tecnológico. Y la función de producción per cápita sería Y minúscula, que depende de una función del capital por trabajador. Nuestra función de producción visiblemente va a satisfacer las condiciones que estamos mostrando allí. Sin capital no hay producción, ¿sí?
lo único que está dependiendo de esta producción por trabajador es el capital por trabajador. Es decir, que si no hay capital, no hay producción. Por otra parte, lo otro que hemos estado diciendo y que remarcamos ahora es que el producto marginal del capital es positivo. Es decir, que la adición de capital incrementa la producción. Y la función de producción es una función cóncava que tiene que ver con el hecho de que si bien estamos diciendo que el producto marginal del capital es positivo, y por lo tanto si agregamos capital aumenta la producción, lo hace de manera decreciente. Es decir, que llega un momento en el cual la adición de capital adicional agrega menos al producto que la unidad de capital adicionada anteriormente. Bueno, allí tenemos el gráfico de la función de producción. Como ustedes ven, tiene pendiente positiva y es cóncava por los motivos que les decía recién. La propensión marginal la productividad marginal del factor capital es positiva y por otra parte llega un momento en que esa producción marginal del capital agrega menos la última unidad adicionada que la unidad anterior, ¿sí? Eso es una productividad decreciente. Decíamos recién por definición de que una economía estaba en estado estacionario cuando el ingreso per cápita y el capital per cápita son constantes. Es decir, llega un momento en el cual dejan de crecer. Y los tenemos representados acá por Y asterisco y K asterisco. Y ahora que ya tenemos identificado en el gráfico el ingreso per cápita y el capital per cápita que corresponden al estado estacionario, podemos empezar a ver qué papel juega el ahorro dentro de este proceso. Si el ahorro es mayor que los requisitos de inversión es lo que se necesita para que cada trabajador adicional cuente con la misma cantidad de capital que los trabajadores que ya estaban incluidos en el proceso productivo. Y a su vez, para reemplazar la maquinaria que va quedando obsoleta o se desgasta, ¿sí? Eso es lo que llamamos requisito de inversión o inversión requerida. Entonces, el ahorro tiene que ser suficiente para compensar eso. Eso es lo que sucede en el estado estacionario. Mientras que cuando el ahorro es mayor que ese requisito de inversión, el capital por trabajador va aumentando. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que siempre sucede que el ahorro es igual a la inversión. Si el ahorro está por encima de los requisitos de inversión actuales, quiere decir que la inversión bruta, que la inversión total, va a ser superior a la inversión requerida. Y por lo tanto, cada trabajador va a contar con más capital que anteriormente. Si el ahorro es menor que ese requisito de inversión, la inversión bruta, la inversión total va a estar por debajo de la inversión requerida y por lo tanto cada trabajador va a disponer de un menor volumen de capital que anteriormente. Vamos a ver más en detalle esto que decíamos de inversión requerida para mantener un nivel dado de capital por trabajador. Sabemos que la población crece a un ritmo constante, ¿sí? N, minúsculo. Y a su vez
sabemos que el capital existente, el stock de capital, se deprecia a una tasa D. Por lo tanto, tenemos que lo que se necesita para satisfacer o para proporcionar al nuevo trabajador el mismo volumen de capital que los trabajadores que ya están en el proceso productivo, va a estar dado por lo que crece la población por K. Es decir, N por K va a ser la inversión requerida para abastecer a los nuevos trabajadores. Y D por K va a ser la inversión requerida para reemplazar a la maquinaria rota, obsoleta, desgastada. Entonces, la inversión requerida total para mantener un nivel de capital constante por trabajador va a estar dada por N más D por el capital por trabajador. Y ahora sí nos empezamos a adentrar en el modelo de Solow. Los supuestos son que se trata de una economía cerrada y sin sector gobierno. Dos supuestos demasiado fuertes y que obviamente son insostenibles en la realidad. Pero de todas maneras, el modelo realiza aportes interesantes que ya lo vamos a ver. Como también anticipamos, el modelo el ahorro es una fracción constante del ingreso que denominamos S minúscula y por lo tanto el ahorro per cápita será S por Y minúscula. Y como el ingreso per cápita está en función del capital per cápita, lo podemos poner que este S por Y minúscula es igual a S por la función del capital por trabajador. La variación del capital por trabajador va a estar dada, entonces, por este ahorro, S por Y minúscula, que estaría representando, dado que el ahorro siempre va a ser igual a la inversión bruta, si se quiere, menos la inversión requerida, que como establecimos recién, es N más D por K. En el estado estacionario, decíamos recién de que no varía el capital por trabajador y tampoco la producción por trabajador, por lo tanto, el incremento del capital es igual a 0. Y permite obtener los valores de estado estacionario para el ingreso per cápita y el capital per cápita, que los denominamos Y asterisco y K asterisco. En esa última ecuación está representando el estado estacionario y en ese estado estacionario no varían entonces ni el stock de capital por trabajador ni el ingreso por trabajador. Les recuerdo que indistintamente hablo de ingreso capital por trabajador o ingreso capital per cápita, ¿sí? La curva que representa el ahorro, obviamente, está en proporción con la que representa la función de producción, ¿sí? Y la línea recta, N más D por K, estaría representando la inversión necesaria o la inversión requerida para mantener constante el capital por trabajador en cada uno de los puntos de esa curva, ¿sí? Como ustedes están viendo, en el punto C sucede que la inversión o el ahorro es igual a la inversión requerida. Podríamos decir que la inversión bruta es igual a la inversión requerida. Dada la igualdad precisamente que hemos estado observando entre
ahorro e inversión. Fuera de ese punto, hay un solo punto de coincidencia entonces entre el ahorro per cápita y la inversión requerida en este modelo. Veamos qué sucede cuando estamos fuera de ese punto. Cuando el ahorro excede a la inversión requerida, como por ejemplo al nivel de K sub 0, del capital por trabajador K sub 0, subimos hacia las funciones representadas en el gráfico y vemos que el ahorro que está representado en el punto A es mayor que la inversión requerida que está representada en el punto B. Eso implica, como también lo anticipábamos recién, que el capital por trabajador empezará a aumentar, va a ir en aumento hasta que se alcance el punto C, en el cual ya la inversión bruta o el ahorro per cápita coinciden con la inversión requerida y por lo tanto se alcanza el estado estacionario, en el cual ya no hay ninguna presión para que aumente el capital por trabajador y por lo tanto también queda fijada el ingreso por trabajador. A partir de allí solamente podrá crecer la producción total en la medida que aumente la población, que exista crecimiento poblacional. ¿Qué implicaciones tiene este modelo de Solow? Bueno, en primer lugar, durante mucho tiempo se habló de la convergencia de los diferentes países o de las diferentes economías del mundo, en tanto y en cuanto tuvieran las mismas tasas de ahorro, el mismo crecimiento poblacional y dispusieran de la misma tecnología. Si eso sucede, dice, bueno, van a converger en algún futuro al mismo nivel de ingreso, aunque era previsible que esa convergencia fuera lenta. La realidad es que eso no sucede. Y no sucede los datos empíricos, la realidad muestra de que eso no ha sucedido. Bueno, y la otra gran implicancia es que la tasa de ahorro no afecta la tasa de crecimiento una vez que se ha alcanzado el estado estacionario. Alcanzado el estado estacionario, a partir de allí el ingreso agregado, la producción, crecen al mismo ritmo que la población. Y de alguna manera es una visión acotada de crecimiento porque la realidad muestra que los países y las economías del mundo crecen de manera continua y por encima de sus tasas poblacionales. Entonces, para ver ese punto del crecimiento continuo, que sería el paso real del corto a largo plazo, es lo que analizamos al final cuando admitamos la posibilidad de crecimiento tecnológico. Bueno, sí es razonable pensar, y de hecho el mismo modelo lo muestra, que un aumento de la tasa de ahorro genera un crecimiento mayor durante un corto periodo de tiempo, pero eso no se mantiene indefinidamente. Supongamos que la tasa de ahorro aumenta a S' y eso implica un desplazamiento de la función de ahorro, como ustedes lo están viendo en el gráfico, y el pasaje de un estado estacionario en el punto C al punto C'. El estado estacionario pasa de una capital por trabajador de K asterisco a K doble asterisco, ¿sí? Una vez que
se alcanza el punto C, donde sube tanto el capital por trabajador como la producción por trabajador, ya no hay, es como que se detiene el proceso de crecimiento, ¿sí? O sea que no hay un crecimiento continuo. Conclusiones entonces. Como les decía y como muestra el gráfico, el hecho de que se produzca una tasa más elevada de ahorro, eso va a aumentar el crecimiento, la tasa de crecimiento de la producción y la producción por trabajador o por habitante, hasta que se alcance un nuevo estado estacionario. Una vez que eso sucede, el proceso se detiene, es decir, ya no hay crecimiento. En definitiva, a corto plazo, la tasa de ahorro es eficaz para aumentar la producción. Más o menos, bueno, yo sé que les va a quedar más claro cuando lo relean de la bibliografía, pero más o menos tendría que quedar claro entonces de que a largo plazo esta tasa de ahorro solo aumenta el nivel de producción y el capital por persona. Se alcanza un nivel de producción per cápita por habitante más elevado, pero allí vuelve a producirse un descanso, un estancamiento del proceso de crecimiento. Y por lo tanto, cuando eso sucede, la economía crece solamente a la tasa de crecimiento poblacional. El hecho de haber variado la tasa de ahorro no es inocuo en el proceso que estamos analizando. Muestra la existencia de diferentes estados estacionarios o estados estacionarios alternativos. Si hay estados estacionarios alternativos, es razonable pensar que uno debe ser preferible a otro. Y en realidad no nos interesa el crecimiento económico por sí solo. Nos interesa en tanto y en cuanto aporta al bienestar, al mayor bienestar que pueda alcanzar la población. Uno puede decir, bueno, en este modelo no sé, no tengo el bienestar. En realidad sí hay una variable que puede expresar razonablemente el grado de bienestar que alcanza la sociedad. Y esa variable es el consumo, que hasta ahora no la hemos mencionado, pero que está implícita, porque el consumo es ingreso menos ahorro o ingreso menos inversión, ¿sí? Y por lo tanto lo tenemos claramente representado en el mismo gráfico como la diferencia que hay entre la función de inversión requerida, por ejemplo en el punto C, me voy hasta arriba, y esa diferencia con la producción per cápita me está dando el consumo per cápita, ¿sí? Es decir, que una medida del bienestar tenemos dentro de nuestro modelo. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar dónde hay mayor bienestar. Si en el punto K asterisco, o sea, en la situación de estado estacionario representada por K asterisco, o en la situación de estado estacionario representada por K doble asterisco. Bueno, claramente el consumo es mayor en K asterisco que en K doble asterisco y por lo tanto este punto
de estado estacionario representado por K asterisco es preferible al K doble asterisco. Bueno, acá tenemos simplemente la misma explicación que yo les estaba dando y el hecho de que a ese punto de estado estacionario en el cual se maximiza el consumo, se lo reconoce como estado estacionario de la regla de oro, ¿sí? O sea, el mejor estado estacionario posible. Ese estado estacionario de la regla de oro se alcanza cuando se consigue esta, bueno, no, esto me estoy adelantando y no lo están viendo allí. Volvamos atrás. Ahí tienen simplemente la ecuación que muestra el estado estacionario de la regla de oro, ¿sí? Y acá vamos a ver en qué momento se alcanza. El consumo de estado estacionario es máximo en el punto en el que el incremento marginal del capital genera la misma producción que se necesita para cubrir el requisito de inversión, ¿sí? Entonces, eso sucede cuando la productividad marginal del capital es igual a la inversión requerida, que acá lo tenemos representado como si hubiera sido el K doble asterisco, aunque en el gráfico hemos observado que era en el K asterisco, ¿sí? Es decir, que, a ver si volvemos, en lo que sería K asterisco, en el estado estacionario representado por K asterisco, se cumpliría esto de que la propensión, de que la productividad marginal del factor capital, la productividad marginal del capital, iguala exactamente a la inversión requerida, ¿sí? Olvídense de lo que están viendo como doble asterisco acá, porque pueden llegar a confundirse porque efectivamente muestra el gráfico. Incluso podrían tachar una de las, cuando vean la bibliografía, porque creo que esto lo tomé directamente de un corte y pegue de la bibliografía y por eso no lo noté. Bien. Ahora que hemos agregado los estados estacionarios alternativos y reconocemos la regla de oro, que es que se maximiza el consumo, obtenemos algunas conclusiones adicionales. Cuando se comparan distintos estados estacionarios, debemos reconocer siempre que un aumento del nivel de capital afecta tanto a la producción como a los requisitos de inversión, ¿sí? Si el stock de capital es inferior a la regla de oro, eso implica que un aumento eleva la producción más que los requisitos de inversión, derivando en un aumento, por lo tanto, del consumo. Y por el contrario, si la economía funciona por encima de la regla de oro, el aumento del ahorro y por ende del stock de capital va a reducir el consumo ahora y más adelante también, ¿sí? Hasta que se vuelva al estado estacionario de la regla de oro. ¿Qué muestra o qué no muestra el modelo de Solow? Que la acumulación de capital no es suficiente para explicar por sí sola el crecimiento económico continuo. O sea, estamos viendo como crecimientos económicos por saltitos, pero ningún saltito garantiza un saltito posterior, no hay un crecimiento continuo. El incremento de la tasa de ahorro fue efectivo, pero solo temporalmente para aumentar la tasa de crecimiento. Con el paso del tiempo se alcanza un estado estacionario y deja de crecer tanto la producción como el capital por trabajador.
Es decir, que no hay crecimiento continuo. Sí, todavía no llegamos al crecimiento continuo, sino de que acá estamos viendo qué pasa si hay un crecimiento demográfico. Bueno, si hay un crecimiento demográfico, eso se refleja en un aumento de n y por lo tanto se desplaza esta función de inversión requerida hacia la izquierda o hacia arriba, se rota hacia arriba, no se desplaza, se rota. El capital por trabajador, no habiendo otros cambios, disminuye de C a A y eso, bueno, si se mantiene la tasa de ahorro. Digo, esto muestra parcialmente lo que decíamos hace un rato de que el aumento de la población generaba una disminución del capital por trabajador y por lo tanto una disminución del ingreso por trabajador también, tal cual lo están viendo ustedes en el gráfico. En realidad, el gráfico no refleja exactamente lo que sucedería, porque también hemos dicho que a pesar de que no aumente y que efectivamente suceda lo contrario, el ingreso por trabajador, el ingreso total aumenta y acá no lo tenemos reflejado. Se tendría que reflejar en un aumento, en un desplazamiento, en una rotación hacia arriba de la función de producción, en una rotación hacia arriba de la función de ahorro que es proporcional a la producción. Y este punto A posiblemente estaría un poquito más desplazado hacia la derecha. Yo no lo quise hacer para no complejizar el gráfico, ¿sí? Pero efectivamente el crecimiento demográfico va a determinar que la producción total aumente, no así la producción por trabajador, que va a reflejar una disminución, lo mismo que el capital por trabajador. Es más, el hecho de que el capital por trabajador disminuya es lo que lleva a que el ingreso o producción por trabajador también sea menor. Y llegamos al momento de introducir el cambio tecnológico. Hemos supuesto que ese cambio tecnológico no existía y provocaba ese hecho que la producción per cápita se volviera constante tan pronto como la economía alcanzara el estado estacionario. Y les decía recién también de que lo que la realidad muestra es que el crecimiento continuo existe, que las economías no dejan de crecer y que crecen por encima de sus tasas de crecimiento poblacional. Y eso se puede incorporar haciendo que este progreso técnico deje de ser cero, o sea, de que realmente incorporemos el progreso tecnológico al modelo. Hay diferentes maneras de hacerlo, se lo puede hacer como tenemos en un primer punto allí, incorporando como que la tecnología mejora la productividad de los trabajadores. En ese caso tendríamos una función del tipo Y igual a F de K por de A por N, es decir, todo el progreso técnico, todo el progreso tecnológico estaría afectando la productividad del trabajo. Y en ese caso, en lugar de hablar de unidades de trabajo o de per cápita, como veíamos hablando hasta ahora, tendríamos que pasar a hablar de unidades de eficiencia. Entonces tendríamos capital no por trabajador, sino por unidades de eficiencia de trabajo e ingreso por unidades de eficiencia de trabajo en lugar de ingreso por per cápita o por trabajador.
Si la tasa de mejora tecnológica la denominamos G, lo que estaría mostrando el incremento de la productividad del trabajo, como hemos dicho. Ahora entonces, suponiendo que, bueno, que la población sigue creciendo a la tasa N, la tecnología lo hace a la tasa G, las unidades de eficiencia del trabajo estarían creciendo a una tasa N más G, que lo podemos incorporar a la ecuación que muestra la evolución del capital, ya no por trabajador, sino por unidad de eficiencia del trabajo. Y ese crecimiento del capital sería el ahorro, tal cual lo teníamos anteriormente, menos ahora la inversión requerida, que es N más D más G por K. En este caso, también cuando el incremento del capital por unidad de eficiencia del trabajo deja de crecer, que está en estado estacionario, se produce la igualdad entre ahorro e inversión requerida, donde en esta inversión requerida tenemos como novedad la incorporación de esa tasa de crecimiento tecnológico. Una manera alternativa de introducir el progreso técnico sería ponerlo como endógeno, es decir, está por fuera de la función de producción, no estaría dependiendo ni de la inversión, ni del ahorro, ni del trabajo, ni de nada, es totalmente exógeno. En este caso, llamando G a ese crecimiento, a esa incorporación tecnológica, a esa nueva generación de tecnología, la llamamos G igual que antes, pero en este caso, cuando la consideramos exógena, es lo que se conoce como residuo de Solow. No es muy bueno considerarlo exógeno, pero bueno, en definitiva lo que se desprende de eso es que la productividad de los factores pasa a explicar los cambios en la producción que no pueden explicarse por cambio en estos factores. O sea, hasta ahora hemos explicado todo por cambios en K y en N. En K de manera explícita, hablando del capital por trabajador, y N de manera implícita, cuando se alcanza el estado estacionario, la única posibilidad de observar un crecimiento es que exista crecimiento poblacional. Bueno, como yo les decía recién, que en la realidad el crecimiento supera lo que aporta el capital o lo que aporta el crecimiento poblacional, eso estaría siendo explicado por este residuo de Solow, que es el progreso técnico y que no estaría dependiendo de nada, lo cual tampoco es muy real, porque el progreso técnico obviamente tiene que ver con acumulación de capital, con acumulación de capital humano, con la investigación científica que está dentro de la acumulación de capital humano, y obviamente eso el modelo no lo muestra. Pero al menos sí explica el crecimiento continuo. El crecimiento continuo estaría mostrando que uno puede pasar de un capital por trabajador, o mejor dicho, por unidades de eficiencia del trabajo, K sub 0, hasta un nivel representado por K asterisco sub 1 o por un nivel representado por K asterisco sub 2, que muestra cómo la función de producción se rota hacia arriba, mostrando que para cada nivel de capital por unidad de eficiencia del trabajo anterior, ahora el nivel de producción es más alto, ¿sí?
claramente este aumento en la producción que muestra estos desplazamientos hacia arriba no pueden estar explicados por el nivel de capital por unidad de eficiencia del trabajo. Entonces, necesariamente está explicado por el aumento exógeno en la tecnología que Solow denominó residuo de Solow. Mejor dicho, nosotros decimos residuo de Solow. Él habló simplemente de un residuo. Bien, en las conclusiones finales entonces del modelo de Solow, ahora con cambio tecnológico exógeno. Permite explicar la dinámica transitoria de una economía hacia estado estacionario de regla de oro. Una de las limitaciones es que la tasa de crecimiento es exógena y por lo tanto no está dependiendo, ni, como dije recién, ni de la inversión, ni del conocimiento, ni del ahorro, ni de las variables de política económica que podemos nosotros usar para influenciarlo. Entonces, esa es la principal limitación que tiene. No existiría una política que permitiera mejorar a futuro la performance de la economía en el sentido de lograr un mayor crecimiento económico. Y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el fomento del conocimiento, la inversión en educación siempre lleva en el futuro a mejores tasas de crecimiento. En cuanto al ahorro, hemos visto que una tasa de ahorro es necesaria para alcanzar un estado estacionario, pero una vez que se alcanza esa tasa de ahorro, ya no vale la pena intentar una política para fomentar el ahorro. Es decir, que no tendría sentido un aumento superior en la tasa de ahorro en el largo plazo. Y la última conclusión que se saca del modelo es lo que les decía también al principio, esta convergencia de los niveles de ingreso, tanto en los países, de los niveles de ingreso per cápita, entre los países ricos y pobres, cuando en realidad lo que se observa es un mayor distanciamiento entre los ingresos que reciben los trabajadores, los habitantes en los países pobres respecto de lo que reciben en los países ricos. Bien, dejamos de compartir y volvemos finalmente a la reunión. Simplemente para recordarles que deben estudiar el modelo de Harrod-Domar a modo de ayuda. En las próximas horas voy a subir un video del profesor Mota del modelo de Harrod-Domar y sería la actividad que tendrían para el día jueves. El día viernes tienen el práctico y el martes a las 12 el tercer parcial y a las 13 horas la evaluación de promoción. En los gabinetes 1 y 2 según la distribución que después vamos a publicar. Profe. Sí. Entonces, ¿el video lo sube el jueves o lo sube hoy? ¿Cómo? No, el video lo voy a subir más tarde. A ver, el proceso de subirlo por ahí demora un poco y en una de esas está mañana a la mañana, pero más tarde me pongo con ese trabajo. Dale, perfecto, excelente. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias.